espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Acá en la capital, en cualquier ciudad o pueblo del interior del país y afuera también. Porque nos están viendo, y mucho. Y hemos cumplido un mes con este nuevo espacio, con esta nueva escenografía y lo bien que nos va con toda esta programación que acaban de ver. Estamos en una fecha muy especial. No solamente la religiosa, sino una que es muy cara para los argentinos, con las dos acepciones de la palabra cara. Nos costó muy caro y es muy querida. Y es este 2 de abril que se acerca una vez más, y por eso tenemos algunas reliquias acá, como este reconocimiento al mérito, y también tenemos un casco, pero lo más importante, que tenemos a un excombatiente, que es diputado nacional, y lo tenemos a Aldo Leiva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, don Aldo? Buen día, Leonardo, buen día a los chicos. Un gusto poder estar acá en el programa. La verdad que me siento halagado que me hayas invitado y no hay problema, y a los chicos también que me tuteen. Me siento mucho más cómodo cuando me dicen Aldo. Siempre cuento esto. Los cargos duran lo que dura el mandato. Sí, claro. Y el nombre llevamos hasta el último día de nuestras vidas, así que me siento mucho más cómodo cuando me dicen Aldo. Por eso, yo le digo don Aldo, porque me gusta más. Pero aquí estamos, los estaba saludando, y está Joaquín y Rodrigo, que son nuestros amigos, ligados a una juventud que se hacen llamar en las redes sociales, y son muy picantes, la Liga de la Justicia Social. Cosa que, bueno, hay que revalorizar ese término porque algunos lo denostan y lo pisotean. Pero después vamos a entrar en el tema de la política actual. Pero vamos ahora a esas épocas de Malvinas. Eras un chico. Sí, tenía 19 años. En diciembre del 81 terminaba la escuela secundaria. Me recibía de perito mercantil. Me incorporo al servicio militar obligatorio en febrero del 82, con 19 años recién cumplido. Lo había cumplido el 10 de enero, había cumplido los 19 años, así que me incorporo en febrero, y en abril estaba en el campo de batalla en las Islas Malvinas. ¿De dónde sos? De General San Martín, en la provincia del Chaco. Mi ciudad, la mejor ciudad del mundo. Ah, pero qué lindo. Donde fui 4 veces intendente. Me tocó prestar servicio en el Regimiento 4 de Montecaseros, en la provincia de Corrientes. Y bueno, dicho sea de paso, General San Martín es una ciudad que está ubicada en el límite con Formosa, a 120 kilómetros de la ciudad capital, que es Resistencia. Pero también siempre cuento que soy del interior, porque a su vez me crié en el paraje Buenavista, que es un paraje rural en la zona de General San Martín, donde hice la escuela primaria en la escuela 428 de Campo Gamarra, fui hasta 4º grado, y quinto, sexto y séptimo fui a la escuela 497 del paraje Buenavista. Muy bien, ya que estamos con el mapa, no lo dejemos.
primer destino en este conflicto con Inglaterra? El primer destino de ese regimiento Montecasero, ¿a dónde fue? Bueno, en principio salimos de Montecasero con la idea de que, esto es lo que nos decían ahí los superiores, que íbamos a ir a Comodoro Rivadavia o Puerto San Julián, que íbamos a hacer como una especie de fuerza que iba a estar preparada para eventualmente ir o no a Malvinas. En principio no estaba previsto, así que de Montecasero fuimos primero, pasamos por Entre Ríos, Paraná, de ahí fuimos a Comodoro Rivadavia, Río Gallego, y a fines de abril nos encontrábamos en nuestras islas. ¿Sabiendo qué iba a pasar? ¿Sabiendo dónde iban a ir o cuándo se enteraron? No teníamos conciencia. Sí, o al menos yo, sí teníamos todos, entonces, lo que estábamos prestando servicio, ese sentimiento de patriotismo que se potenció al máximo. Entonces yo particularmente quería ir, y la enorme cantidad de soldados que estábamos, no teníamos duda. Siempre recuerdo el día que salimos de Montecasero, el pueblo entero fue a despedirnos. En Montecasero, en el regimiento de Corrientes, se estila que cuando parte un regimiento a un destino que puede ser fuerte, se despide con el chamamé kilómetro 11. Ah, no te puedo creer. Sí, entonces, ¡qué emoción! Una emoción enorme, exactamente, de Tránsito Cocomarola. Pero qué lindo. Así que el pueblo de Casero estuvo presente y nos despidieron con la marcha, con la banda del ejército con ese chamamé. Bueno, y después viene el destino en Malvinas, ¿dónde se tocó? Después viene el destino en Malvinas, donde yo siempre rescato la parte más fuerte, más dura, donde me tocó combatir, que fue en el Monte Dos Hermanas. Antes de eso estuvimos en los montes aledaños, como el Monte Quén, pero el epicentro nuestro fue ahí en el Monte Dos Hermanas, que pertenecí a la tercera sección, una sección que fue creada al solo efecto de ir a Malvinas, donde la mayoría éramos soldados clase 63, y los oficiales y suboficiales eran hombres que todavía no habían terminado la escuela militar, es decir, el cabo de nuestro grupo le dieron la tira para ir a Malvinas. Claro. Lo mismo al subteniente, que estaba en el año previo a la finalización, le dieron la tira de subteniente y le dijeron, tienen que hacerse cargo de esta sección y de este grupo para ir a Malvinas. ¿Y pudieron hacerlo la mayoría o los que viste? ¿En qué promedio estuvieron a la altura de las circunstancias? No, yo siempre hablo de la juventud argentina que combatió en Malvinas, porque sería muy injusto en hablar solamente de los soldados, porque hubo oficiales y suboficiales jóvenes que eran los que estaban con nosotros, que estuvieron a la altura de lo que vivimos. No quiero descalificar a nadie, pero los altos mandos brillaron por su ausencia, o al menos en el lugar donde a mí me tocó. Claro. Yo no los vi, no estuvieron con nosotros, entonces hablo sí de esa juventud que estuvo con nosotros, que fueron parte de lo que nosotros vivimos y que se hicieron hermanos nuestros ahí. Ese suboficial, que era cabo, es uno de los hermanos entrañables que me dio Malvinas, y lo mismo con el subteniente, que incluso fue herido en combate, con el que me sigo relacionando. ¿Cómo se llaman? Vamos a... El cabo se llama Nicolás Urbieta, seguramente me escuchará, me verá. Claro, avisale. Él vive en Corrientes, en Misiones, en Iguazú. Y el subteniente es el subteniente Jorge Pérez Grandies, cordobés, vive acá en Capital. En el año 2009, me acuerdo cuando fue el conflicto con el campo, generamos un encuentro del grupo que conducía el cabo Urbieta, y se lo invitó a Jorge también. Entonces fue un reencuentro muy, muy emotivo, que lo hicimos en mi casa. Siempre cuento que lloramos, nos reímos, arrancamos a las 6 de la tarde y era el otro día con el sol, y seguíamos nosotros, porque más allá de la situación política, de diferencias de mirada que podemos tener, hay una cuestión muy, muy fuerte, que
fue la guerra, esa situación límite que vivimos que nos hermanó para toda la vida. Para mí son mis hermanos, no es el subteniente, no es el cabo, no es el soldado, son mis hermanos. Y esos hermanos nos seguimos vinculando, donde cada tanto nos encontramos. El año pasado volvieron a estar varios de ellos en mi pueblo, varios de los soldados que formamos parte, porque ese vínculo fue tan fuerte, donde aprendimos del dolor, aprendimos del sufrimiento, aprendimos de ser solidarios para compartir lo poco que teníamos para poder comer. Y lógicamente en combate propiamente dicho, fuimos hermanos para protegernos, para cuidarnos, claro, y para auxiliarnos mutuamente. Bueno, de todo esto seguramente debe haber hechos que has visto que no se te van a borrar de la memoria y que lo podemos imaginar hasta cierto punto, porque suelen ser más crueles que la realidad. Pero también, como decías vos, tenés otros que también están grabados a fuego y tienen que ver con, quizás en medio de todo eso, una sonrisa, un cordero que habrán encontrado y que pudieron hacer. Debe haber algunas de estas anécdotas que en medio del infierno, así y todo, puede existir un poco la sonrisa. ¿Esto es así? Es así, pero si me permití 30 segundos, claro, antes de referirme a eso. El regimiento nuestro, del que formé parte, a nosotros no nos contaron lo que es el combate, combatimos, no nos contaron lo que es la muerte, la tuvimos presente, no nos contaron lo que es el dolor, el miedo, el frío, todo lo que implica la tragedia de una guerra, que verdaderamente es el infierno. Ahora, dentro de ese infierno, sin ninguna duda, así como aflora lo peor del ser humano, también aflora lo mejor, y lo que yo trato de encontrarle algún sentido a esa tragedia. Digo que la solidaridad que tuvimos entre nosotros fue enorme, el entender que todos éramos uno, por lo tanto, cuando cazábamos una oveja, no era para Aldo o para Nicolás, era para el grupo. Claro. Y ahí afloraba la sonrisa de decir, tenemos para compartir esto, tenemos la posibilidad de que, bueno, vos haces el fuego, vos cocinábamos en un casco como esto. No te puedo creer. Claro, en combate se quita esta sí, parte que es para que se amolde a la cabeza. Claro, totalmente, y para que no sea el hierro directo. Exactamente. Entonces se quita y se le hace fuego y a partir de ahí se puede cocinar. Y de hecho se cocinaba. Mirá vos. ¿Me entendés? Y estas cuestiones que a veces, cuando uno va a dar una charla, a veces le cuentan a los chicos y parece una cosa, uno que ve un casco. Claro. Totalmente. Ahora, en una guerra, esta es una olla. También, claro, entre otras cosas. Sí, y es un vaso. Exactamente, sí, claro, sirve para lo que se les ocurra, claro. Lógicamente la mayor parte del tiempo protegiendo la cabeza del soldado, pero en los horarios donde compartíamos debajo metido en un pozo de zorro, había pastillas de alcohol. Claro. Que se le prende y después se le con turbas se hacía el fuego, eso calentaba y acá cocinábamos la oveja. ¡Qué bárbaro! Entonces, esas son las cosas donde te sacaba a veces una sonrisa, sí, una broma. También te sirve para tus necesidades eventualmente, claro, porque si estás metido en una cueva y donde vos tenés que te están bombardeando y tenés que estar cubriéndote, también en algún momento tenés necesidades físicas. Es baño también. Exactamente. Es baño también. Exactamente. Muchachos, testimonio a primera mano del diputado Leiva, de Aldo. Sí, Aldo, la verdad que me emociona escucharte. Yo tengo 20 años. Vos a mi edad estabas en Malvinas, es muy fuerte escuchar todo lo que decís. Yo lo que te quería preguntar es,
Cada 2 de abril, ¿qué sentís vos al contarle a los jóvenes, a los chicos, todas estas experiencias en la guerra? ¿Cómo lo vivís vos? Y si lo ves, ¿cómo vivís también el que hoy en día la juventud tenga otra vida? Si es que a mí no me tocó ir a la guerra. ¿Qué sentís vos al contarme estas experiencias de primera mano? Claro, y también primero dejarme que gente ni sabe lo que pasó. Primero dejarme saludarlo y felicitarlo. ¿Cómo se llama Yo me llamo... el movimiento... La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia Social. Bárbaro. No hay que renunciar a la lucha por la justicia social. No hay nada mejor que hacer justicia social, porque si hacemos justicia social es porque hay alguien que está padeciendo. Y es mentira eso que nos quieren hacer creer de que hablar de justicia social es malo, que nos sirve. Y yendo a tu pregunta, siempre también repito esto. Primero, lo que decía en la guerra: no pelean, no mandan a sus hijos al campo de batalla. Eso es muy importante que tengamos presente. Y a su vez, también es muy importante saber que la guerra es una tragedia. La guerra es el fracaso de la política. La guerra es la más cruda expresión de la crueldad humana, donde nos vamos y nos habilitan a matar y a exponernos a que nos maten. Y ahí quiero también traerte una cuestión que me tocó en lo personal y que siempre le digo a la juventud. Yo con 19 años fui a la guerra a exponerme a que me maten y me habilitaron para matar. Ahora con 20 años, como yo abracé la política después de Malvinas, yo fui electo concejal con 20 años. Y el 10 de diciembre del 83, me faltaba un mes para cumplir 21 años. Vos que tenés mi edad, sabés que era la fiesta de la recuperación democrática, claro. el 10 de diciembre del 83. Me faltaba un mes para cumplir los 21 años, que eran las reglamentaciones para poder jurar ese día. Totalmente. Bueno, ¿qué pasó? Así es. No me dejaron asumir. ¿No? ¿Por qué? No, porque me faltaba un mes para cumplir esos 21 años. Con 19 años me dijeron: toma un fusil, andá, podés matar, y si te matan es problema tuyo. Sí. Y con 20 años, porque me faltaba un mes para cumplir, me dijeron: no, las leyes dicen que vos no podés. El pueblo me había elegido, yo fui electo concejal y no me permitieron asumir. Me vi obligado a presentar mi renuncia ese mismo 10 de diciembre y siempre traigo a colación esto por la cuestión de que muchas veces se habla de la juventud, y a veces lo que tenemos responsabilidad y somos mayores, cuando tenemos la posibilidad de reivindicar a la juventud no lo hacemos. Siempre digo a eso que no me permitieron asumir y que los conozco, que están en mi pueblo. Pero claro. No tengo bronca, no tengo resentimiento, pero hay que ser jodido para decirle Pero a un por chico: supuesto. mirá, es como que yo mañana por alguna cuestión política me encuentre con vos y te diga: no, te falta 21 años, vos no te podés sentar ahí, pero sí. Te podés ir a Porque matar. te falta un mes. Un mes, claro. Que tenés No. 16. Yo quería, buenas tardes, Julián, Diego, Aldo, preguntarte justamente sobre el retorno. Obviamente por una cuestión de edad, en esa época ni siquiera estaba en el pensamiento de Dios, pero mi tío tenía 18 años, le tocó hacer la colimba, fue también a las islas, y me crié con sus historias. Juntarse en Navidad, juntarse en Año Nuevo, ir para su cumpleaños, era escuchar a Javier Murias hablar sobre todos esos vaivenes, todos esos sinsabores, esas tragedias, y también esas chispas de sonrisa que en algún momento sucedían. Este verano leí Los Pichiciegos, la historia de un sociólogo que se la está imaginando mientras está sucediendo. Y ambos hacen mucho hincapié en el retorno. Vos dijiste, bueno, cuando fuimos, sonó la orquesta, el pueblo nos aplaudió, y cuando volvimos no me dejaron asumir como concejal. Esto es algo que se repitió a lo largo de la sociedad entera, fue una cuestión más propia de la política que no los quiso reconocer.
¿cómo pudieron transitar ese descenso al infierno? Y cuando volvieron, tampoco había nada. Yo trato de separar siempre, fue parte del proceso militar que siguió hasta el 83, volvimos, nos escondieron, querían que aumentemos de peso para ser presentados en mejores condiciones y también como perdimos la guerra, nos hicieron sentir responsables de que nosotros éramos los que habíamos perdido la guerra. Siempre reflexiono, si hubiésemos ganado, ellos hubiesen sido los que se llevaban los laureles, y como perdimos, yo te llevé a la guerra, yo decidí esto, pero como perdimos, vos sos el responsable de esa derrota. Fue muy duro para la política, y cuando hablo de la política no estoy hablando si hablo de la política en general, hablo de la política de la junta que se estaba yendo, hablo de la política que llegó después. Para esos sectores éramos los loquitos de la guerra, entonces esos loquitos ni siquiera en la primera etapa teníamos la posibilidad de que se haga un acto para recordar a los que perdieron la vida, aunque más no fuera. Entonces eso se sintió muy fuerte y, entre otras cosas, implicó que muchos camaradas optaran por el suicidio. Sí, claro. Fue muy duro. Algunos tuvimos la posibilidad de reinventarnos, de poder tener contención, pero no fue lo que nos sucedió a todos. Yo particularmente tuve la posibilidad de soy parte de una familia de 9 hermanos, una familia que me contuvo. La vida después me dio la posibilidad de enamorarme, de formar mi familia. Esa familia fue fundamental, tengo 4 hijos, pero entre otras cosas mi mujer fue la que me ayudó a entender que tenía que hacer terapia. Yo entendí que era muy importante. Siempre cuento hasta ahora cuando por ahí ella ve que los patitos están medio nadando. Fuera de la fila. Exactamente. Me dice, ahí te saqué un turno con José Luis. José Luis es mi psiquiatra, Claro. entonces voy tranquilo. Aún hoy, aún hoy. Porque las secuelas se manifiestan de diferentes maneras. No necesariamente tiene que ver con la guerra o con el ser combatiente. No es solamente la explosión de un neumático. No, exactamente. Puede llegar a ser, por ejemplo, que yo venga acá y vos, pongo ejemplo tonto, Sí. me des el mate y que porque el mate amargo me descontrole, ¿me entendés? Claro. Ese tipo de situaciones son lo que en general hemos vivido todos. No necesariamente tiene que dar vuelta el fantasma de la muerte, sino o de la guerra. Cualquier situación que en determinado momento Te puede llevar a ese clima. exactamente, a ese a no sacarte, control, exactamente. a ese gran temor, ¿no? Sí. Porque vivir con el temor así, con la intensidad que la vivieron ustedes, y hablo de ustedes, de aquellos que conozco, como nuestro amigo en común, Edgardo Esteban, vivir continuamente con ese temor, la muerte está al acecho, y el hecho también, la posibilidad de poder matar, que es una cosa no común, no está ni preparado para todo eso, que lo debes hacer, es un deber, pero un deber extraño, debe condicionar un alma y una psicología para siempre. Por eso el apoyo, digo, familiar, posiblemente religioso, de amigos, pueden sedar en parte, pero no curar, ¿no? No cura. Y de hecho, hablando de Edgardo pudo volcar en este libro de manera magistral lo que yo toda mi vida conté. Entre otras cosas, acá el título dice hasta aquí llegué. Y no es el presente. Aquí llegué me remonta a nuestras Islas Malvinas, a un momento crítico que viví de desesperación, de frío, de hambre, de depresión, donde había tomado la decisión, y le cuento siempre a los jóvenes, porque me parece que es muy importante a veces. Yo digo, no somos ejemplo de nada, pero quiero
que el testimonio nuestro por ahí le pueda servir a alguien. Yo había tomado la decisión de quitarme la vida, hermano. ¿Cómo? No te escuché. Yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Ah, también. Habíamos tenido un día crítico, venía con mucho estado depresivo, habíamos ido a buscar alimento, fuimos, no encontramos nada, volvíamos y me fui quedando detrás. Se hizo de noche, frío, oscuro, llovizna, me senté sobre una piedra y dije, hasta aquí llegué, y cargué mi fusil, y cuando iba a apretar el gatillo, algo hizo que no lo hiciera. Le pedí perdón a Dios, yo creo mucho en Dios, recé y le pedí que me diera fuerza para seguir adelante. Entonces eso marcó un antes y un después en mi vida. Siempre digo, fue un periodo de tiempo muy corto. Te imaginas, hablo de diciembre del 81, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y me marcó para siempre, para bien y para mal. Y aquí llegué significó para mí también el empezar de nuevo desde ese mismo momento, donde me aferré a lo que creía. Le pedí perdón a Dios, le pedí que me diera fuerza. Entonces siempre cuando voy a las escuelas le digo a los chicos, todos o muchos a veces nos pasa que creemos que ya todo está perdido. Los jóvenes a veces se pelearon con el novio, la novia, o con el papá, o porque tuvieron una materia en la que salieron mal. Le digo, aférrense a algo, a un amigo, a un tío, a alguien, o a la fe. Índice de suicidio. Exactamente, o a la fe, porque la vida verdaderamente... O al peronismo. Totalmente, claro, a lo que sea. Claro, que vamos a volver y vamos a solucionar pero no tengo la menor duda. Para dar una especie de cierre al tema Malvinas y ya pasar a la política y aprovechar tu visita como diputado, pero estuviste hablando del frío, del hambre, de la depresión, del desamparo, y esas cosas no tenían bandera inglesa. Este era un enemigo que venía de otro lado. Esto lo empezaron a sentir en el campo de batalla y después acá en tierra se dieron cuenta en el continente de qué era lo que había pasado, ¿no? En este asunto. El enemigo estaba adentro también. Total y absolutamente. Ese enemigo invisible que te decía que eras valiente, que te decía que eras un hombre, pero que por el otro lado te maltrataba. ¿Vos viste los estaqueados famosos que se hablaban? Sí, yo lo viví y también siempre cuento esto. Viste que hay siempre una discusión entre los excombatientes, veteranos, combatientes, como nos quiera llamar. Yo siempre trato de ponerme arriba de esas discusiones. Yo lo viví, pero el tiempo hizo que el estaqueador y el estaqueado saldaran su diferencia. ¿En serio? Sí. El que estaqueó le pidió perdón, el otro aceptó. Entonces me parece que hay una línea donde uno no puede pasar. A mí hay camaradas que me dicen, no, pero vos tendrías que haber denunciado. Y yo le digo, a ver muchacho, la guerra fue una tragedia para todos. ¿Tendrías que haber denunciado? ¿Esto es porque lo viviste en primera persona? Porque lo vi. Ah, porque lo viste. Porque lo vi. Un estaqueado. Visto quién estaqueó y visto al estaqueado. Y, a ver, yo tengo derecho a romper el pacto entre ellos. No. Creo que no. Creo que no, al contrario, me parece que lo único que haría es generar más dolor entre ellos, porque evidentemente el que estaqueó se arrepintió. Es más, compartimos muchas veces entre ellos, yo y otros camaradas. Entonces, ¿cómo
yo voy a romper ese acuerdo entre ellos. Yo sé que es difícil, que hay gente que no comparte esta teoría, pero también pido respeto por mi posición, porque la posición mía no es la de un político, es la posición de un soldado que vivió la tragedia, que sabe lo que significó eso y que también sabe esos pactos que tenemos entre nosotros o la complicidad que teníamos para escaparnos para ir a cazar ovejas. Sí, claro, bueno, de esto No, claro. De esto se trata. Claro. Aldo, ahora de a poco mira cómo pasamos a la política. Estamos en una situación muy desmalvinizante. Ya esto viene desde Macri, que la saca de los mapas de la Cancillería, como una Bullrich que pasa, no sé en qué partido estará ahora, pero cambia permanentemente, pero si que quiere regalarla, la regalamos, no me interesa nada, olvidándose de todos ustedes y además de lo que ha significado a través de los años, decenas de años. Como Malvinas pasamos a la Argentina. política. ¿Cómo ve la posición de la Argentina? Como pasamos a la política y que me das pies con lo de Bullrich, la verdad que debe ser uno de los personajes más nefastos de la política argentina, porque se pasó de ser montonera a ser peronista, a ser, ¿cómo se dice? Progresista, cívica, porque ahí se decían progresistas. Cívica, de la Rúa, todo. Y no quiero ser despectivo, pero Bullrich, sin duda, si comparamos, se debe haber cambiado más veces de partido que de calzones. Sí. Aldo, yo te quería hacer una pregunta. Yo tuve la suerte del año pasado de formar parte de un proyecto universitario que se llama Proyecto Malvinas 40, que tiene como objetivo, bueno, esto de malvinizar, ¿no? Y en esto de malvinizar tuve la suerte también de charlar con muchos veteranos, que para mí siempre es un honor. Los veteranos siempre tienen distintas posturas con respecto a la guerra. Muchos dicen que son víctimas, otros dicen que son héroes. Y a mí me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a esto. Creo que no somos ni víctimas ni héroes. Asumo que en ese momento el servicio militar era obligatorio, había que cumplir con la ley y a su vez estaba en el espíritu nuestro la idea de poder ir. Para mí no me siento un héroe, para mí los héroes son los que dieron su vida en Malvinas, que son los 649 que están en el cementerio de Darwin y que son el faro en el que debemos mirarnos para entender que hubo una juventud, 649 que dieron su vida efectivamente por la patria y que dar la vida por la patria, entre otras cosas, como dije anteriormente, significó la recuperación de la democracia. Okay. Y cuando se habla también, luego se habló mucho tiempo, muchos años de los locos de la guerra, y que hoy en día ya de a poco se va reivindicando esa imagen. ¿Qué pensás de...? Bueno. Eso es incalificable, pero yo rescato siempre, la sociedad, mi vecino, mi kiosquero, mi profesor nunca me hizo sentir que era el loco de la guerra. Siempre me hizo sentir que era su familia. Sí, hay que diferenciar lo que tenían responsabilidades en el Estado, nacional, provincial, municipal, que de ahí sí eran lo que eran los loquitos de la guerra, ahí eran los loquitos de la guerra. Pero yo si dijera que mi barrio o el vecino común, el laburante, ese nunca me hizo sentir a mí que era el loquito. Muy por el contrario, era el que me invitaba a compartir un asado, a tomar un vino, a respetar mi silencio. A pedir un aplauso alguna vez Sí, se da en exactamente. algún lugar, Sí, en alguna sí. fiesta pública. Exacto. Bueno, pero no el loquito de la guerra, pero a Leiva lo hemos conocido como el loquito del Congreso, porque muchas veces me encantó, yo lo compro como a Mayans, los dos con la misma tonada, pero cuando se puso la peluca de Milei, yo lo recuerdo, me encantó. Para votar se puso la peluca
generó entre sus compañeros, más allá del asombro, alguna risa, hasta de los más adversarios más acérrimos. Sí, y también explico el... Pero te hiciste ver. Pero eso es porque aparte, sabes que también el mensaje que yo quería dar y que se visibilice, porque si mal no recuerdo, voté por la juventud argentina, por el presupuesto para los universitarios, que yo siempre le doy mucho más importancia al sentido del voto que al discurso, porque tenemos muchos que hablan, uno los escucha y dice, estos son opositores a ultranza, Sí. y al momento de votar les dolió la panza, le llamó la abuela, se fueron al baño o votaron en contra de lo que sostuvieron públicamente. Claro. Qué sé yo, tenemos... Pero la cosa que a mí me hierve la sangre. Pero se los decís en la pero cara, lo digo hemos visto claro, mil claro, veces. lo digo en la cara. Yo no puedo entender. A ver, pongo el ejemplo de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Uno le escuchaba y Claro. parece, bueno, Heidi por Heidi. un lado y por el otro lado defensora de la educación pública, defensora de los derechos de los jóvenes, y votó incondicionalmente todo con Milei, todo con Macri, y Milei y Macri son los más desmalvinizadores, son lo que permanentemente conspiran contra los intereses de nuestro país. Entonces, esas son las cosas que yo digo, ojalá que alguna vez todos al momento de votar digan, yo voté por este tema de esta manera. Son 10 segundos, 15 segundos para que uno visibilice su voto. Entonces, me parecía que era importante visibilizar a través de la peluca mi voto, y que ese voto también implicaba, entre otras cosas, transmitir simbólicamente que muchos argentinos se querían sacar la peluca. ¿Y cómo se sacaban la peluca? Expresándose en contra de la política de este gobierno. Totalmente. ¿Te puedo hacer dos Es así. preguntas, Aldo, bien de orden político? Las Malvinas son argentinas, están siendo ocupadas por la corona británica. ¿Vos creés que tenés esperanzas en que se van a recuperar, que las vamos a tomar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y la segunda pregunta es si en algún momento sentiste, y si lo sentiste, ¿en qué momento?, un reconocimiento político frente al haber estado, ¿no?, el haber sido excombatiente. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Bueno, respecto al tema de la recuperación, yo no tengo la menor duda, pero para eso se tienen que dar muchos condimentos. Debemos recuperar la soberanía cultural, soberanía educativa, en salud, en todo lo que tiene que ver con el respeto a nuestros jubilados, todo lo que tiene que ver con el respeto a nuestros discapacitados. Si nosotros somos capaces de entender que la soberanía es integral, que somos un país que debe fortalecer a los núcleos, a los sectores que menos tienen, que más necesitan, seguramente estaremos dando un mensaje hacia la soberanía territorial, porque eso a los que conducen, a los que nos representan, los va a ir forzando a entender que esta sociedad que se educa, que se cura, que trabaja, también le plantea claramente la soberanía territorial. Si no se dan estas cuestiones, seguro que vamos a seguir como hasta ahora. Ahora, yo confío en mi país, yo creo profundamente en el pueblo argentino, creo en nuestra juventud. Yo no estoy de acuerdo cuando me dicen la juventud está perdida, la juventud votó a Milei, la juventud no. Mira el 24. Casi el 80%. Exactamente, O sea, exactamente, hemos hecho bien el pero trabajo. claro, Hemos hecho bien el trabajo. ¿cómo no voy a creer en la juventud? Pero claro, que existan estos Pero pibes. que estos pibes, que se la pasan claro, puteando pero como nosotros, pero por las totalmente, redes. pero ¿cómo no voy a creer en la justicia social? ¿Cómo no voy a creer que somos capaces de levantarnos? Esto va a pasar como pasó siempre en nuestro país. Bueno, pero Si nos- contame. pero Sí. yo le digo siempre esto, si nos levantamos del bombardeo a Plaza de Mayo, Sí. si nos levantamos después de los 30.000 desaparecidos, ¿cómo no creer en nuestro país? A ver, si nosotros creemos que estos imbéciles del Twitter van a poder con nosotros,
pero no conocen nuestra historia, no saben lo que hay detrás, no del peronismo, sino del pueblo argentino. Eso es la esperanza que yo tengo y por eso todos los días uno trata de hacer sus aportes desde de donde está. A ver, no pudieron los aviones y nos van a pedir 4 tuiteros estúpidos. La cuestión No es hay la forma. memoria, a veces yo digo, porque por añadidura a los excombatientes o a lo que pasó con Malvinas, pero la memoria de cómo se vivía acá hace 12 años. Ya no hay que leer un libro, no hay que ver un documental. ¿Por qué se perdió esa memoria? ¿Por qué se confía tanto en el periodismo? ¿Por qué se confía tanto? Entonces se señala, chorro, PBI, se llevaron 2 PBI. Todo porque los sacerdotes de hoy son aquellos que tienen 2 puntos de rating y te llevan una manada como antes se la llevaba el obispo. ¿Cómo puede ser que se llegue a ese estado de no saber que yo, la verdad que me compraba zapatillas, celulares y viajaba de vacaciones, iba al teatro hace 12 años? Yo creo que ahí nosotros, como fuerza popular, cometimos errores y que quizás haya estado en subestimar lo que estos imbéciles nos decían desde una posición cómoda. Cuando Milei dice los ensobrados, le está diciendo a ellos. No te están diciendo a vos, le está diciendo a ellos. Sí. Porque le está marcando, ojo, que si se salen de acá, los voy a mandar al frente. Pero claro. Esos son los verdaderos ensobrados y que tratan de dar cátedra de transparencia en moral. Yo no veo editoriales de ellos hablando de que el candidato número 1, que era candidato a jefe de gobierno porteño, Ajá. no veo editoriales contando la historia berreta que tiene, que no es otra cosa que la de un delincuente Claro. que encabezó una lista, que es Adorni, y que ahora no sabe dónde prenderse. Y lo mismo pasó con el otro que nos daba Él juró cátedra. que no iba a ser testimonial, ¿eh? Y el otro que estaba en el Congreso también, que nos daba cátedra de economía, que es Esper. Los 2 principales, ¿ustedes creen que están exentos Milei y la hermana de todo esto? Son los principales estafadores, son los principales jefes de esta banda corrupta de la derecha que tiene protección mediática y que tiene protección de los principales grupos económicos. Y No hay otra judicial. cosa. Y judicial, pero Que eso deben no. tener el mismo miedo, porque deben saber con quién Pero claro, los espías deben saber sí, con quién se acuestan pero o dónde totalmente, guardan la plata. Entonces, totalmente. ¿tienen miedo Sí. o son ignorantes o, como digo yo, son pelotudos? Pero o no, son mala son gente? parte de lo mismo, Claro. son parte de lo mismo. Ahora, nosotros tenemos que volver a esto, el mano a mano, la solidaridad entre nosotros, el entender que no somos tan malos como nos dicen, no somos tan hijos de mala madre como nos dicen, que nuestros gobiernos, pero seguro que tienen errores, pero de lo que no tengo la menor duda, que los gobiernos peronistas son los que a lo largo de nuestra historia han dejado su marca en todos lados. Los en la años más educación. felices. No, Es madre, simple pero eso no decirlo, hay pero es así. ninguna duda. Y disculpa, la otra pregunta, ¿cuál era? ¿En qué momento sentiste, si es que lo hubo, un reconocimiento político frente a, bueno, somos excombatientes, somos los veteranos, El hubo abrazo algún más gobierno? cálido, ¿quién se los dio? No, sin duda al pueblo. Y el pueblo de mi mamá, mi papá, mis hermanos. Pero ustedes, dentro de la ustedes son- política, y dentro de la política. ¿Qué presidencia, digamos? Néstor, que nos dio la pensión. A ver, nosotros teníamos una pensión que era una pensión graciable que nos había dado Menem. Graciable, que sería el equivalente a la pensión mínima que hay hoy. Y no es lo mismo decir pensión graciable, porque graciable hace a la gracia del gobernante, Claro. que tener el reconocimiento institucional El derecho. como veterano de guerra, que es un derecho que tenemos todos los hombres que vamos a un conflicto bélico. Claro. Las guerras están reguladas, por eso existen los crímenes de guerra. Y los que vamos a una guerra tenemos el derecho a recibir ese reconocimiento. Bueno, hay algo que mucha gente no sabe, que en el documento te sale que fuiste Sí. ex veterano. Ah, en el DNI, ¿no? En el DNI, exactamente, en el DNI. También Cristina fue muy malvinera.
En la ONU, en todos lados, todos lados, hablaba. Y se había avanzado mucho en las votaciones en la ONU. Muchísimo. En el kirchnerismo fue el gobierno más malvinero que hubo en la Argentina, porque eso está probado. Yo estuve en 2 oportunidades en el Comité de Descolonización en la ONU, donde formé parte de la delegación argentina, y el avance que se había dado de una enorme cantidad de países fue, la verdad, que me asombraba. Pero ahora hemos retrocedido enormemente. ¿No lo viste con De la Rúa? No. ¿No lo viste con Menem, más allá de la pensión graciable? No lo viste con Alfonsín. ¿Cómo se llaman? Los ositos de peluche que mandaba. Nada más. Claro. ¿No lo viste con Alfonsín? No. ¿No lo viste con Macri? No. Vos, excombatiente, decís que el gobierno de Néstor Cristina fue, en tu experiencia, el más malvinero de todos. No tengas la menor duda, en todos los aspectos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del cuidado de nuestra salud. Gracias a decisiones que tomaron Néstor y Cristina, nosotros hoy tenemos la cobertura médica nuestra en los mejores hospitales del país, donde no tenemos que pagar un plus, donde no tenemos que pagar. Tenemos en la universidad, acá en la Facultad de Odontología, un trabajo extraordinario para cuidar nuestras bocas, nuestra salud bucal, ¿entendés? Donde está todo cubierto a partir de esas decisiones, porque entendieron que no solamente nos tenían que cuidar desde el punto de vista psíquico, también físico, y también en lo que tiene que ver con nuestra salud bucal, el hacerte sentir que efectivamente interesás, y eso lo hicieron ellos. Por eso es que hay sectores que no le perdonan ese tipo de actitudes, y a veces nosotros, como excombatientes, no nos damos cuenta que no todos los gobiernos son lo mismo. Bueno, no todos los gobiernos te dan esa... si por mi ley fuera, nos sacaría todo. Sí, claro, son una molestia. Bueno, cuando nos estamos viendo que Néstor y Cristina, los que más malvinizaron. ¿Cómo viviste vos cuando en el 24, en el 25, permanentemente Milei elogiaba a Margaret Thatcher, por ejemplo? ¿Qué pensabas vos? Yo, porque antes de asumir de presidente, él se expresaba en... Sí, ya lo había dicho. Esto está en el registro del Congreso de la Nación. Yo en cada uno de mis juramentos como intendente y cuando asumí en el 2019, siempre juré, entre otras cosas, por mis camaradas muertos en Malvinas. En el 2023, cuando asumo por segunda vez la banca, juro por mis camaradas muertos en Malvinas y para que ningún argentino bien nacido admire a la criminal de guerra Margaret Thatcher. Eso me exime de mayores comentarios, porque la verdad que es incalificable. Hay que ser tremendo, hijo de su madre, para agredirnos de esa manera. Hermano, ¿por qué no expresás que admirás a los 649 muertos? Esa mujer debía haber sido juzgada como criminal de guerra, pero no tengo la menor duda, hundió el Belgrano en zona de exclusión. Claro, por eso cuando yo hablo de que las guerras están reguladas, es justamente apunta a resguardar los derechos y que la zona de conflicto está determinada en este lugar y que esta zona de exclusión, y si vos matás a alguien fuera de esa zona, tenés que someterte a los tribunales internacionales. Claro que sí. Y él dice que la admira a esa mujer, pero por favor, no, es incalificable la agresión que sentimos, esa puñalada enorme. Y políticamente, la cantidad de pobres que a partir de sus políticas empezó a crecer en Gran Bretaña. Estrenó el neoliberalismo junto a Pinochet, Reagan. Eso ni hablar, pero... con esta cuestión, qué sé yo, asesina. Uno le puede, qué sé yo, disimular toda la estupidez que dice, pero esta es imperdonable, es injustificable. Por eso me remito a mi juramento del 10 de diciembre del año 23. Querido Aldo Leiva, te vamos a dejar en libertad para que te vayas a Libertador General San Martín, que te está esperando un familiorón para pasar estas Pascuas. La verdad que te agradezco que hayas venido, hiciste todo lo posible para tomar otro vuelo y estar acá con nosotros. Tanto sea
en el día de la fecha, como en las Pascuas, conmemorando Malvinas. Es un honor tener, gracias a Edgardo Esteban, que se presenta el 5. ¿Nos vemos el 5? ¿Vas a estar el 5? Sí. Porque canta León Gieco, Sí, además, sí. en la Feria del Libro. Yo no sé si lo pueden tomar acá. Este es el libro del excombatiente que había escrito un libro igual llamado Iluminados por el Fuego, que llegó al cine de la mano de Tristan Bauer y Gastón Pauls, que es un peliculón dramático que narra el ir a las Malvinas de Edgardo Esteban. Y ahora esto es el volver de las Malvinas, y lo presenta el 5 en la Feria del Libro, y va a estar Saborido, va a estar cantando León Gieco, va a estar el diputado, y voy a estar yo. Porque, no sé si te lo contó, pero teníamos un programa en el viejo ATC en el 99, entonces tuvimos la posibilidad de mandar una cámara, y fue la primera vez que él pudo pisar Malvinas y estar en ese suelo después de tanto tiempo. Las cámaras registraron parte de esa emoción, Sí, pero sí. dice que se derritió nuestro compañero Edgardo. Él siempre me lo agradece, pero nada, teníamos que hacer un programa de televisión, teníamos esa posibilidad, y yo ya conocía de la radio que tenía un amigo excombatiente. Vamos a mandarlo a este. Bueno, no, ya mándenlo a este, no manden a otro. Yo tengo la posibilidad de, no voy yo, que vaya este. Mejor que él no lo puede relatar nadie. No, así que, exactamente. Y mejor que Edgardo, nadie pudo relatar mi. y estuvo mi a historia. cargo. Vamos a del decir, museo. en el gobierno de Cristina y Alberto, Cristina es Sí, número sí, 1, Alberto. De Cristina y Alberto, Edgardo Esteban estuvo a cargo del El Museo Malvinas. Sí. Un Que dicho sea, ¿sabe excombatiente. qué? De ahí yo llevé después la idea, porque iba a verlo a Edgardo, yo era diputado, entonces iba a verlo a Edgardo ahí. Un día le digo, Edgardo, vos sabés que yo quiero llevar un mini museo a mi pueblo. Y lo hicimos. ¿En serio? Fuimos con Edgardo, le llevamos el proyecto a... Yo también. Y seguilo después ahora. Sí, ahora lo sigo, Cuando sí, estás sí. esperando el avión, la Liga Sí, de la sí, Justicia la Liga de la Social, Justicia y Social. te vas a sentir regocijado cuando te escuchamos a vos en el Congreso, nos pasa lo mismo. Bueno, gracias a ustedes. Aldo A Leiva vos. con nosotros, vamos a un corte, ya volvemos. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Info Show. Con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Por Canal 22 Web. Hay un periodo en el que los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Es que ellos crecen independientemente de nosotros, como árboles murmurantes y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida, con una estridencia alegre y a veces con alardeada arrogancia. Pero no crecen todos los días, crecen de repente. Un día se sientan cerca de vos y con increíble naturalidad te dicen cualquier cosa que te indica que esa criatura, hasta ayer en pañales y pasitos temblorosos e inseguros, creció. ¿Cuándo creció que no te diste cuenta? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, los juegos en la arena, los cumpleaños con payasos, el pelotero? Crecieron en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora estás ahí, en la puerta de la discoteca, en el boliche, en la matiné, esperando ansioso, no solo que no crezca, sino que aparezcan. Ahí están muchos padres al volante esperando que salgan zumbando sobre patines con sus pelos largos, sueltos, polleritas cortas. Y ahí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas, en las esquinas, con el uniforme de su generación y sus incómodas mochilas en la espalda. Y aquí estamos nosotros, con el pelo un poco canoso, y son nuestros hijos,
los que amamos a pesar de los golpes de los vientos, de las escasas cosechas de paz, de las malas noticias y de las dictaduras de las olas. Ellos crecieron observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos, principalmente con los errores que esperamos no repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de hijos. Ya no los buscamos en las puertas de las discotecas y en los cines. Pasó el tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Algunos deberíamos haber ido más junto a su cama, a la noche, para oír su alma respirando conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia. Y cuando fueron adolescentes, a los cubrecamas de aquellas piezas cubiertas de calcomanías, pósters, discos ensordecedores. Pero crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio nos acompañaban al campo, a la playa, a las piletas, a las reuniones, a los parientes, Navidad, Pascuas compartidas, y hasta había peleas en el auto por la ventana, los pedidos de chicles, la música de moda. Y después llegó el tiempo en que viajar con los padres se transformó en esfuerzo y sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y a sus primeros amores. Y quedamos los papás exiliados de los hijos. Teníamos la soledad que siempre habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que solo miramos de lejos, algunos, en silencio, y esperamos que elijan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan. Así es. Las personas solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Y solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos pasó. Yo estaba recién escuchando a Pablo Dugan en un comentario que hacía, porque una compañera de él le había pasado un gráfico y se lo pedí, manejando hasta acá. Pablo, pasame este gráfico porque no lo puedo creer. Y ahora lo voy a compartir con ustedes para hablar. Este gráfico es la evolución de menciones en las redes a Manuel Adorni. ¿Lo tenés ahí, Santiaguito? El gráfico. Claro, se estudia en las menciones que hay a través de la web las veces que se menciona a Manuel Adorni. Y fíjate vos, el pico que tiene sale de un poquito más de cero. El 10 de marzo arranca una subida que todo el mundo está diciendo Adorni, seguramente con la puta madre que te parió. No, Adorni, qué bien que te queda el peluquín. No, es cuando dijo, me fui a deslomar a Nueva York. Esto produjo un pico enorme, no sé cómo dimensionarlo, pero ponele ese 300.000, es mucho, de menciones entre todos nosotros. No es que lo menciona el gobierno, lo mencionan en Telefe, no, entre nosotros en las redes. Che, ¿viste lo que dijo Adorni pelotudo, Adorni hijo de puta, Adorni malnacido, Adorni pelado, Adorni desgraciado, Adorni maldito? Bueno, esto es, porque nadie habrá dicho, qué lindo Adorni, qué bueno Adorni, qué delgado Adorni, cuánto pelo tiene Adorni, qué bello que es Adorni, quiero cogerme a Adorni. No, esto no ha sucedido.
las menciones en ese día es porque dijo, me fui a deslomar a Nueva York. Después, con los días, pasaron tantas cosas, pero tantas cosas en este país, en el mundo, la guerra, tantas cosas, que bueno, fue cayendo. Levantó un poquito el 16 de marzo, pero no, el 17 cayó, el 18 casi volvía a foja cero, hasta que se encuentra la casa no declarada en Exaltación de la Cruz y vuelve a crecer. Cae, siguen pasando cosas. Sigue pasando, no solamente con el gobierno, o sea, se habla de otras cosas mal del gobierno, pero de otros temas. 24 de marzo, no estábamos hablando de Adorni en la plaza, no nos interesaba Adorni, nos cagábamos en Adorni, hasta que después, el 25, sube de nuevo, terminó lo de la plaza y volvemos a hablar, porque son las repercusiones sobre una conferencia de prensa maldita, donde se incendió a lo bonzo, se tiró 90 litros de nafta y prendió 9 encendedores. Quedó evidenciado que era un pelotudo y que era un hijo de puta. Pelotudo porque no sabe robar, porque deja pruebas y evidencias y no sabe que hay jueces y espías que están con Macri. Macri es el mafioso número 1, él sí pertenece a la Andrangheta. Es un nene de pecho, es el pelotudo que nos cuenta Babi Echecopar que era. Mirá, cuando vos querés saber si Milei era degenerado, si miraba pornografía infantil, si es un hombre que se medica con remedios muy fuertes porque está... Tocame un vals, habla con Cuneo que tiene todas las pruebas. Y a Cuneo no le dice nada. Cuneo dice que es un esquizofrénico porque toma remedios para la esquizofrenia. Entonces, cuando lo vimos en televisión con voces que le hablaban y escuchaba voz y quiere oscuridad y le agarran ataques y se caga encima, lamentablemente es un enfermito. Cuando Massa le quiso hacer un censo psicotécnico, se negó. Es un enfermito, le tenemos pena por eso, pero lo queremos mandar a cagar porque es el presidente de la República. No es que está en un hospicio, está en la Casa Rosada. Bueno, este es un pelotudo. Tenemos un enfermo y un pelotudo que afana dejando huellas por todos lados. Y encima, Cocorito, con los discapacitados, se mete con los discapacitados, se mete con los chicos, se mete con los jubilados. Eso es ser un hijo de puta, no hay otra cosa, pero ahí lo que estoy diciendo, señores jueces, estoy diciendo mala persona. No conozco a la madre de Adorni, ni la quiero conocer. Digo, Adorni es un hijo de puta porque creo que es una mala persona, porque demuestra ser una mala persona, porque Babi Echecopar dice que era un muerto de hambre. Babi Echecopar decía que lloraba. Babi Echecopar lo contó en cámara, hay testimonios, por no poder pagar el departamentito en Parque Chacabuco, se le vencían las cuotas. Digamos, es un hombre que tenía los calzoncillos rotos hace 2 años y medio. Se tenía que hacer la mediasuela de los zapatos. Estaba pelado, estaba gordo. No podía ir al gimnasio a donde va ni tomar las pastillas que toma para adelgazar, ni podía ponerse el pelo en la cabeza. Ese mismo Adorni ahora muestra esta cantidad enorme de propiedades, los viajes que hace, los amigos que puso en la televisión pública, que cobran porque son amigos de Milei. Bueno, todo esto hace que diga pelotudo e hijo de puta, porque mientras tanto mostraba radiografías de perros para decir que los discapacitados mentían, cuando él mismo sabe que le mandan cartas a domicilios que no son de ellos a los discapacitados y pierden toda la pensión. Forma parte de un séquito de hijos de puta donde está Petovelo, está Caputo, todo ese grupo de gente que ya te hizo mierda, porque Petovelo era la productora de Majul, o sea que te hizo mierda la cabeza, y Caputo te sacó la plata cuando estaba con Macri. Bueno, viejo, si yo no puedo decir que esa gente son todos hijos de puta, no conozco a la madre de ninguno, estoy hablando de lo mal que se portan, y en este país y en España, y también en los países sajones se dice son of a bitch, y nadie conoce a la madre de esa gente. Uno dice mala persona, no solamente mal funcionario, Yo le pago y puedo decir mal funcionario. Me parece que son malas personas, porque el denostar a la gente que está enferma, que es vieja o que está discapacitada, es de hijo de puta. Mandar a la gente a comprar la ropa importada como Caputo, es de hijo de puta. Por favor. Milei no, Milei es un enfermo.
Y también es un degenerado porque Cunio lo sabe. Bueno, volvemos al gráfico. Lo último, después de las repercusiones sobre la conferencia de prensa donde se incendió, mirá el pico del 29, o sea, antes de ayer de todo esto, con el nuevo pico de la propiedad en Caballito, que le adjudica a dos viejas que le prestaron $200.000. Ayer le tocaron de La Nación el timbre a las viejas. No lo conozco a Adorni. Bueno, el nuevo pico 198K, propiedad en Caballito y propiedades anteriores de este señor Adorni. Muchachos, Adorni. Bueno, hablemos de Adorni. Me encanta hablar de Adorni. En esta Tengo esas conferencia loncas de Adorni. Quiero desangrar a Adorni porque se mostró tan hijo de puta. Da tanta bronca verlo que la bronca me sale como argentino. Perdónenme, ¿eh? No, está pero perfecto. me sale como argentino. Está Yo perfecto. veo un hijo de puta. Habla del hijo de puta de Adorni. Bueno, vamos a hablar del hijo de puta del deslomado, que encima demostró en esta conferencia de prensa que es no solo que no sabe robar porque se le cae el documento, sino que también sabe, lo que sí sabe hacer es apretar a los periodistas, obligándolos a que le pidan perdón, obligándolos a decir cosas que no quieren decir. Tan solo periodista. Sos un simple periodista. Cuando él hace un par de años tenía en su biografía de Twitter, que es su casa, su hogar, periodista. Ahora los ningunea. Solo escuchar a Nelson Castro, que lo conocí y trabajó mucho con él. Este Adorni que yo conocí no se parece en nada a este otro Adorni que se demuestra como jefe de gabinete y como vocero. Hizo una cantidad de enumeraciones de un Adorni muy diferente, posiblemente más parecido a sus abuelos inmigrantes, a este garca de Punta del Este que se quiere hacer el culo con Arandel y sigue siendo... Hace 2 años Adorni Lo subía mismo. videos cantando un tango en un monoambiente así. Ahora Con el es hermano, que no se ahora es sabe los millonario. acordes. Hay que tener mucho cuidado con quién uno decide pelearse, porque se puede terminar transformando en ese monstruo que imaginó. A Adorni un poco le pasó esto. Se confundió tanto a la hora de enfrentar al kirchnerismo, como decía ellos, les dio una sensación de horror, de monstruosidad, de saqueo permanente, que una vez que le tocó tocar ese lugar, pensó que había que imitarlos. Pero lo que estaba imitando era su propia fantasía. Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos, ¿no? De presa seca, de oro falso, de vermú, dice la canción. ¿Por qué? Porque en definitiva son carroñeros, hacen guita como los cuervos, se están robando, y no de las grandes fortunas, se están robando de los más pobres, de los necesitados, de los viejos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, te morfan el cerebro a mordiscos. Beben el juro del corazón de los más jóvenes, en este caso. Se alimentan por esos jóvenes libertarios que todavía tienen esperanzas, pero se les cagan de la risa en la cara, ¿no? Y le cuentan cuentos antes de ir a dormir. Esto ya está escrito, esto se vuelve a pasar, esto se sigue repitiendo. La historia argentina, al parecer, tiene un final donde termina siendo el mismo principio. Yo creo que Adorni se creyó el cuento que contaba y se terminó transformando en esa mierda que él quería denunciar, pero que en el fondo no era más que su propia representación, que su propia vida, que su propio partido político. Sí. Son piratas. Y ahora le pegaron una patada en el orto. Bueno, Pero están ahí. mal hecho. El que lo hace bien es un Caputo, es un Macri, saben lavar la guita y se la han afanado con los blanqueos, con los puertos. Se dice de Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, que tiene un puerto en donde exporta merca, cocaína. Esto es una de las noticias que Tomás Méndez acaba de investigar, que Frigerio exporta cocaína en uno de los puertos que tiene la provincia de Entre Ríos. Bueno, eso es hacerlo... Fíjate el caso de Ritondo. Sí, claro, tiene Ritondo. 20 cantidad más de propiedades que las que tiene Adorni. ¿Cuántas propiedades tiene Ritondo y todavía está ahí? Vidal, que tiene, no sé, también le prestó gente plata y la tiene ahí y todavía está indemne, no pasa nada. Pero no hicieron lo que hizo este, que es cagarse en nosotros con petulancia. Entonces, a uno le agarra la venganza, tiene ganas de vengarse de un funcionario que hizo esto. A mí no me hizo nada. Se lo hizo a los viejos, a los discapacitados, a los chicos. ¡Ah, qué bien! Flor de hijo de puta. Vamos al video número 2, porque acá está una de las víctimas de Adorni. Somos todos víctimas de Adorni. Porque quienes todavía... Ahora yo tengo una milanesa y media, la napolitana que quedó de ayer la tengo para comer. Hay gente que eso no lo tiene. Esa fortuna
no la tiene. Tengo para volver, no me vuelvo caminando a la paternal. Tengo como volverme. Hay gente que no tiene esa fortuna, pero hay gente que está mucho peor que todo eso. Y esto lo generó el gobierno de Adorni, que no atiende estas necesidades. Adorni no vio esto que vieron en La Nación Más. Mirá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a escuchar a la gente justamente a ver qué opina, cómo está viviendo toda esta situación de una inflación que dio por mes consecutivo 2,9. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Se conoció el nuevo dato de la inflación, dio 2,9. La verdad que ni estoy mirando noticiero porque mi nene que tiene discapacidad, me encargo de ellos. ¿Y sufriste algún recorte en la pensión de la discapacidad? Un montón. Un montón. Te cuesta mucho, ¿no? Perdón, pero justo yo lo tengo que operar y entonces no estoy bien. Está muy bien, está muy bien. De renegar con la obra social, porque a ellos les exigen un montón de cosas, un montón de requisitos. Cada vez es llegar más cosas y cada vez te piden más cosas, pero a la vez tardan más en aprobarte las cosas, es para todo una traba. Y es renegar, si no renegas con eso, renegas con que ya no se puede atender como antes en el hospital, porque tiene obra social, él se atendió en el Gutiérrez, excelente hospital, pero en provincia no tenés nada. ¿De qué la tiene operada? De la cabeza, tiene una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y en qué hospital se atiende? Sí, y ¿En qué hospital se atiende? Ahora, las políticas que pusieron, no lo puedo operar en el Gutiérrez, siendo que su primera operación fue a los 4 años en el Gutiérrez. Ahora lo tengo que operar por la obra social, no puedo elegir el hospital porque tiene obra social. Mira, yo hablo 2 segundos con Carlos, tomale, espera, agarrá si tenés ahí el cámara, que cualquiera que te ayude, tomale el teléfono. Vos fíjate, tomale el teléfono. Yo comento esto. Vos fíjate lo increíble, ¿no? Lola sale a la calle, pone el micrófono sin preproducirlo, pone el micrófono en la gente. Vos fíjate la angustia de la gente, ¿no? El primer testimonio que toma y sin saber uno con qué se va a encontrar, a preguntar si llegás, si la inflación, cómo te pega en el bolsillo. Y nos encontramos a los, 5 segundos de poner el micrófono a una mujer llorando porque... Plager, el ejercicio del odio, el músculo del odio que mostraste con el kirchnerismo que atendía a esta gente, ¿por qué no lo demostrás con la indignación que te da ver esto? No decís, este gobierno corrupto, con gente como Lilia Lemoine, con gente como Adorni, con gente como Milei y Karina Milei, el 3%. No, porque sos antiperonista y el antiperonismo llevó al país a estas circunstancias por antiperonista nada más. ¿Por qué no decís soy antiperonista? Soy macrista. Y la derecha no la concibo así. Yo la concibo con el lavado de dinero de un presidente como Macri, que asume con 214 causas y un procesamiento. No lo dice. El músculo del odio, dada la indignación que le produce, porque yo sé que Débora Plager es un ser humano. Yo tengo pruebas de que es un ser humano. Pero, sin embargo, el antiperonismo hace que, lo que está sintiendo por esta mujer no se transforme en el odio que mostró con el kirchnerismo. No lo mostró. Entonces, no es una periodista equilibrada, es una mujer que habla por televisión, que se cuida mucho y la esposa de un hombre que manejó todos los medios de Daniel Haddad, por lo menos los audiovisuales, Rodríguez Pagano, que fue movilero mío en los 80 junto a Eduardo Feynman y junto a Edgardo Esteban, que presenta este libro, Hasta aquí llegué. Pero ahora nos vamos a ir a los beneficios que tienen los que son amigos de Milei, inclusive los que están en la radio esa, en ese streaming que se llama Carajo. Bueno, reciben préstamos de 10, 20, 200 millones de pesos del Banco Nación. El Banco Nación que quería destruir Javier Milei le presta plata a los amigos de Milei. Y vos, chupame un huevo. Mirá. Escándalo total del gobierno libertario. Créditos multimillonarios otorgados a funcionarios del gobierno libertario. Créditos otorgados con el Banco Nación, el mismo que querían privatizar. Arranca la lista con Felipe Núñez, que es la mano derecha del Toto Caputo en el vice y apenas asumió, obtuvo un crédito por 475 millones de pesos. Continúa Federico Furiase, que es el secretario de Finanzas,
y el año pasado obtuvo un crédito por 367 millones de pesos. Pero la lista de la casta no termina ahí. El diputado Santurio recibió 340 millones de pesos, el radical con peluca Mariano Campero recibió 322 millones de pesos, y el tuitero oficialista Juan Doe recibió 122 millones de pesos. Al final, bastante socialistas con el Banco Nación. ¿Y vos, conseguiste tu crédito en el Banco Nación? Bueno, hablando de debido, quiero preso a Guad por la tragedia de Lara San Juan, a Larreta por la muerte de los chicos en la fiesta electrónica, a Macri por los bomberos muertos en Iron Mountain, a Bullrich por Santiago, por Rafa, y también a Vidal por los maestros de Moreno. Y a Devido, aguante, compañero Julio Devido, nunca se cayó, nunca se revivió, está enfermo, está en la cárcel, aún es un mártir, el peronismo está lleno de mártires. El mismo gobierno que autorizó un 7% de aumento en el transporte pone un techo del 2% a nuestros salarios. Nos quieren muertos, no les interesamos, porque somos laburantes, porque somos negros, no les interesa, porque solamente arreglame el auto, nada más, limpiame el baño. Todo peronista o cuca que conozco es una persona estudiada o que ha leído mucho. Todo gorila o libertario que me cruzo se educó con TN o en el peor de los casos por Twitter. Es hermoso ser peronista, no odias a nadie, solo tratás de ayudar a los demás. Siento orgullo de decir, soy peronista y me afilié acá con Santiago Cuño. No odio a los ingleses, dijo Juan Manuel de Rosas, ellos son patriotas. Odio a los argentinos que protegen los intereses de Inglaterra por sobre los de su propia patria. ¿Qué razón tenía? ¿Saben que el kilo de asado se acerca a los 30.000 en Buenos Aires? La puta que los parió a los que votaron a Milei. La escalada de precios ya golpea la parrilla, el vacío 26 lucas. Bueno, esto es el gobierno que vos votaste por antiperonista. ¡Boludo! ¡Boludo! Milei tiene suerte de que solamente hay comprobantes de transferencias, audios y chats del caso Andís. Si fuera fotocopia de un cuaderno Gloria, ya estarían todos en cana. Ay, yo no estoy en esta guerra con Irán. Por favor, viralicen esto. Este es el mensaje que se viraliza en las redes sociales. No estoy en guerra con Irán. Más aún, admiro al pueblo de Irán, que no se metió conmigo nunca. Sepan, por favor, atente, el presidente Javier Milei va a visitar la Argentina este domingo. Va a estar el domingo en Pascua, acá. Buenas noticias. Renunciaron todos los abogados de José Luis Espert. Así terminan todos de cancheritos en el gobierno que le roban a la gente. Mirá vos, qué cosa, ¿no? Tiene música esto de fondo, ¿no? La desaprobación de Milei llega al 64% y 8 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes. ¿Qué te voy a contar lo que vos estás pasando? Cuestionan la cifra de los 30.000 desaparecidos, los mismos que dicen que este tipo sacó a 16 millones de personas de la pobreza. Dejate de joder, mirá qué roñoso se lo ve. Karina Milei ordenó sacar el cuadro de Perón y de Evita. Van a poner uno de Messi en su lugar. Esto es de verdad, del tipo que no fue a visitar Alberto Fernández en la casa que es de todos los argentinos, la Casa Rosada. El 70% cree que Adorni es un corrupto. Y bueno, lógico. Además de Paul anda hablando que nosotros somos jugadores. No, fueron a ver a Donald Trump. No, se meten en política. No fueron a la Casa Rosada, como sí fue Diego. Mirá, esto es lo que te vende Estados Unidos. Estas son las muertes por país en la Segunda Guerra Mundial. 27 millones de la Unión Soviética. China puso 20 millones de vidas chinas. Alemania 7,5. Polonia 6 millones. Indonesia 4 millones. Japón 3 millones. La India 3 millones. Yugoslavia en esa época 1,7. Rumania 1 millón. Hungría 900.000. Que están honrados acá en el cementerio alemán. Y te venden los yanquis que ganaron la guerra. ¡Hijos de puta! ¡No! Revelan transferencias por más de 6,3 millones a la consultora de la esposa de Adorni por servicios a proveedor de YPF. ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Pelado! ¡Boludo! Normalicen hablar de política en la primera cita, boludos y boludas. No sea cosa que sea libertario o libertaria. En todo caso, agarren el choripán y huyan. No se puede ser pareja de un libertario. No hay nada de mejor que garchar con una peronista o un peronista. Las dos teorías más fuertes de por qué ganamos el juicio de YPF. Porque la estatización estuvo bien por Cristina, por Vaca Muerta, por YPF. Y después porque Milei habla pelotudeces. ¿Con cuál te quedas? El ajuste avanza, Mar del Plata, ante el inminente cierre de 2 hoteles destinados al personal militar. 180 trabajadores temen ser despedidos. También en Mar del Plata. Mirá los milicos. 5 fuerzas federales van a marchar contra Javier Milei.
No solamente las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas de Seguridad. Ahora parece que le van a dar 40 lucas. Hoy 40 lucas y parece que 200 el mes que viene. Pero hoy los quieren calmar. ¿Saben lo que es tener frente al centinela a los policías, seguridad aeroportuaria, prefectura, ejército, marina y fuerza aérea diciendo: Milei, la puta que te parió, no tenemos yofa, no nos estás pagando nada, nos pedís que le pegamos a los jubilados y nos estás pagando a la policía, le van a pagar con maples de huevos? ¿Se enteraron ustedes de eso? Qué feo que te paguen con fideos por pegarle a los jubilados. La movilización de las fuerzas federales, ahí los tenés. Convocamos familiares, amigos, me parece que lo van a detener. Esto iba a ser el 2 de abril a las 11. Me parece que se detiene porque le pusieron 40 lucas para que se callen. Y parece que le van a dar después por recibo 200 lucas. Los tienen calmos porque estos muchachos, metí a las Fuerzas Armadas en todo esto, no. Son las de seguridad. ¿Les piden que le peguen a los viejos? Bueno, dales algo. Kicillof propone eliminar los cargos contra Cristina. Si llego a la presidencia, elimino los cargos. Ella es inocente. Hay que ver si acepta. Si esto se llama indulto, ella no quiere indultos. No quiere perdón porque no hizo nada. 9 aumentos de nafta en 3 semanas, pero con el peronismo íbamos a hacer Venezuela, ¿no? Y le creías a Plager que decía esto, Del Moro decía esto, Vilouta. Así como lo ves, con esta cara de pelotudo, le exigía auditorías a la UBA, a los discapacitados, comedores comunitarios y medicamentos del PAMI, mientras se compraba casas en country, pisos en Caballito, usaba los autos oficiales y paseaba por Punta del Este con la nuestra. Este pelotudo se llama Manuel Adorni, porque afana mal. Pelotudo porque afana mal. Y además, hijo de puta. Acá apareció la vieja. Yo le presté los $200.000 a Manuel Adorni. Por favor, hasta la cara. Porque hay tipos que tienen caras de vivo. Este no, precisamente. Bueno, este ha sido un poquito el resumen. ¿Quieren agregar? ¿Qué agrega el sociólogo? Yo creo que el rey está desnudo. Yo creo que... Programa que iba a ser Cuneo en América el año pasado. Y llamaron los de Milei para decir no. Y le iban a sacar pauta, le iban a sacar todo si aparecía Cuneo. Hay algo muy interesante que sucede en la República Argentina y es que primero yace la fantasía, después la materialidad, a diferencia de lo que ha sucedido en Europa, en donde primero sucede la aparición de las naciones y después se construye el Estado. Al ser América un continente que se fundó por una colonización, por un genocidio, Argentina también va a ser producto, el Estado argentino va a ser producto de un genocidio indio, ¿no? En 1880, cuando se funde, ese momento en donde ellos suelen también vanagloriarse de ser ese granero del mundo, hay que recordar que se hizo sobre esas tumbas y con esa sangre de gauchos y de indios. ¿Y qué es lo que yo encuentro, por lo menos acá, que es lo mágico que tiene nuestro país? Primero las cosas se escriben, después las cosas suceden. Primero vos tenés el matadero de Esteban Echeverría, después tenés Caseros. Primero vos tenés el Facundo de Civilización y Barbarie, después tenés la guerra con el Paraguay. Vos primero tenés a Miki Vainilla y después tenés un presidente que hace pop en el Movistar Arena. Es decir, primero lo imaginamos, después pasa. Adorni primero imagina que son todos chorros, él llega y lo primero que hace es chorear. De esto lo que se desnuda es, primero, el kirchnerismo fue, por lo menos de todos los gobiernos que a mí me tocó vivir, el menos corrupto. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, la justicia se ha expedido, el mismo Zanini ha dicho, puede que haya habido algún que otro caso, digo, no somos ingenuos. Mientras que he visto cómo gobernó Macri, he visto cómo gobernó Menem y estoy viendo lo que está haciendo ahora este gobierno, que no me horroriza, pues yo sabía que eran piratas. Ellos roban para la corona, ellos roban para otros. Lo primero que hizo Caputo cuando llegó fue sacar el oro del Banco Central y enviarlo a Inglaterra. Enviarlo no a cualquier país, al país que todavía tiene la espada de Damocles sobre nosotros ocupando territorio nacional. No son ningunos ingenuos. Y también me parece que escudarse detrás de la locura les está sirviendo a ellos de fortaleza, de disfraz. Y bueno, ¿y qué querés? Si está loco. Y eso sirve en un doble discurso. Por un lado, porque se identifican, sobre todo con una juventud que está implosionando hacia adentro, que se está morfando toda la bronca, que está viviendo enardecida sin poder
gritar a viva voz su odio, entonces encuentran en un loco esa humanidad que a ellos quizás les gustaría vivir. El tema es que el tiro les está empezando a salir por la culata, en los mismos colegios se están empezando a disparar y la locura se está generalizando. Por el otro lado, también les sirve a los funcionarios para poder chorear sin que nadie lo joda, porque si el tipo es delirante, vos podés pasar un elefante de dinero delante de él, decirle que es producto de una conspiración internacional de elefantes y el tipo te lo va a creer. El tipo te lo va a creer porque acomoda la realidad. Lo importante del loco es esto, acomoda la realidad a su conveniencia. Claro. Entonces lo va a defender a capa y espada hasta que en algún momento digan, mirá que esto es más contraproducente que producente. Y Joaco, para vos, ¿cuál es la fantasía de Milei? No hablo de las fantasías sexuales, sino de su fantasía económica. La escuela austriaca. Mira, capítulo 14 de La vida de los hombres infames, de Foucault, se llama Fobia al Estado. Y esto no es propio de Milei. Ya había nacido a comienzos de siglo con los marginaristas y la escuela austríaca. Le tienen miedo a la constitución de la ley. No les gusta la ley, no les gusta la ley del padre. El padre lo fajaba. No puedo hacer ni un análisis, ni puedo hacer un diagnóstico de una persona a la cual no se atiende. Pero sí puedo decir que veo un problema para con el Estado, por ende, para ellos robar es hacer un bien. No son personas que se van a dormir con culpa por haber estado choreando. Son personas que se van a dormir felices porque creen que le están haciendo un favor al pueblo, claro, cuando están cargando sus bolsillos. Él lo dijo, yo prefiero un mafioso. Yo prefiero un mafioso, admiro a los mafiosos. Entre la mafia y el Estado me quedo con la mafia porque la mafia tiene códigos. ¿Qué es lo que tiene el Estado? Tiene ley. Él prefiere el código, no prefiere la ley. La ley es algo que vos tenés que cumplir o cumplir. Por eso es ley. Como la prohibición del incesto, como el enterrar a los muertos, que son cosas que en la República Argentina y solo en la República Argentina se han atrevido a romper. ¿Vos decís que a Milei le jode la ley de la prohibición del incesto? No lo sé, pero que juega con eso, lo juega, porque ha sido uno de los puntos de campaña. Yo no me acuesto con mi hermana. Lo publicaron ellos, hicieron ellos sus folletos, salieron a decir eso. ¿Y qué necesidad tenés de decirlo? Es como que vos salgas ahora y digas, che, yo miren que con mi vieja no me acuesto. Che, ¿por qué tenés que decir eso? ¿Por qué dirías eso, amigo? Te vende, claro. Te vende. Bueno, vamos a ver una más de Adorni. Fabián Waldman está en el 11, por favor, Santiaguito. Fabián Waldman lo conocemos porque era uno de los primeros que se peleaba con Adorni. Adorni se peleaba con Waldman en las primeras conferencias de prensa cuando este era un vocero, ¿no? Pero Waldman, creo que en Futurock, analiza los 4 autos que pagamos nosotros para que, entre otras cosas, la empleada de Adorni vaya a hacer las compras. Mirá lo que dice Waldman. El jefe de gabinete, voy a dar un detalle más, tiene asignados 4 vehículos para él. ¿Cómo? Todas las mañanas hay 2 que lo aguardan a partir de las 7 de la mañana en su casa, uno que es en el que él se traslada y otro en el que lo acompaña. Está perfecto. Detrás de ello hay otro vehículo que se ubica también en las inmediaciones de la puerta de la casa, porque hay veces que no puede estacionar, no hay lugar, lo estacionan en el garage que está cerca, digamos, sobre la vereda de la misma acera donde está la residencia del jefe de gabinete. Y además de utilizarlo Bettina Angeletti, lo utilizan las empleadas domésticas del jefe de gabinete para realizar compras. ¿Qué? ¡Qué alegría, qué alegría! O sea, Fabi, vos estás diciendo que... ¡Pará, Fabi, pará! Las empleadas domésticas cuando tienen que ir al supermercado se suben al auto que maneja... Eventualmente se suben al auto que maneja el chofer de Adorni, sí, y viaja la empleada, sí, en el auto del chofer, sí, al supermercado. Sí. ¿Lo puedes contar una vez más? Es indignante, es tremendamente indignante, pero también hay algo que ahora te va a atemorizar. Si ves este programa, que se llama Leo Greco, escrito con K, y por mis manifestaciones en las redes sociales, bueno, soy K, soy un cuca, soy peronista, kirchnerista, y debo decir que lo que escuché
de Leonardo Santisteban, que está en el video número 5, por favor, Santiago, me preocupó, porque es algo que no pensamos, y una vez ya sucedió que por no pensar casi la matan a Cristina, por no pensar que hay locos sueltos, que hay mucho odio, que hay gente que la quiere muerta. Y te diría que eso es fácil de conseguir. Lo alerta este muchacho, y no lo digo para avivar giles, sino para avivar militantes que hagan una guardia un poco más fuerte que ir a saludar de vez en cuando, comerse un chipá o tomar un mate. Escuchen a este muchacho. Cristina no tiene ninguna seguridad ahí donde está. Yo estacioné mi camioneta con la tapa del baúl cerrada, que podía tener 20 kilos de trotil, en la 8ª debajo del departamento de Cristina. Me bajé, hay balcones en todos lados allí que pueden apuntar a su casa tranquilamente. Es una expresidenta, no hay ni un patrullero, no había nadie en la puerta de entrada del departamento. Yo creo que está nuevamente en riesgo como lo estuvo aquel fatídico día que por suerte 2 gatillazos a una terrible 9 milímetros que no salió. Te digo que Cristina está en la misma situación, hoy. A mí, sinceramente, lo que vi ahí es que me dio miedo por ella, que salió al balcón hermosa, realmente una mujer hermosa, 70 años. 73. 73 años. Y yo digo, tiene que haber más seguridad ahí. ¿Cómo puedo estacionar yo el auto mío abajo de su balcón? En la esquina, justo había un lugarcito. Y este país, que tiene tantos intereses que no quieren que ella tenga, no que vuelva a ser presidenta, que tenga la influencia que tiene sobre por lo menos 1/3 largo, o más de 1/3, no sé, la mitad del país, la influencia que tiene. No quieren esa influencia. Preocupante lo que dice. Y bueno, Porque esto es lo cierto, que se ve. no hay nadie de consigna ni siquiera en la puerta de Cristina a la noche, no hay un patrullero. Hay balcones por todos lados, de departamentos muy alquilables. Puedes estacionar en cualquier lado y con 20 kilos de trotil haces volar el edificio. Me parece que es una invitación, por lo menos, este descuido. Bueno, hagamos cargo nosotros de este asunto. Sí, bueno, es el discurso violento que baja el presidente. Bueno, hoy hace poco sucedió lo de la escuela, que entran, matan un chico con una escopeta. Ahora que quieren hacer esta tentación a magnicidio, es una forma que encontraron esta gente que siempre fue recluida de la sociedad. Encontraron en este presidente una habilitación a Lo van a condecorar, porque ya lo que hacerse famoso. Una vez, los Caputo, porque según lo que dicen estos tipos que están en cana, los Caputo le encargaron a una mueblería que recién se inauguraba una cantidad enorme de muebles por una millonada de pesos para un hotel en Neuquén. Los Caputo, esta familia, los Nicky Caputo, todos esos Caputo que rodean ahora a Milei, que son todos del riñón de Macri, que es la misma mierda con distinto olor. Uno es loco, es esquizofrénico y es degenerado, pero Macri no es ni loco, ni esquizofrénico, ni degenerado. No, nada, es un mafioso hecho y derecho, es una mierda de persona. Bueno, estamos en manos de toda esta gente. Y hay historia. Por lo menos en 200 años nosotros hemos, como pueblo, lo digo, ¿no? Me hago cargo, fusilado a héroes. Sí, Dorrego. Lo tenemos a Dorrego, lo tenemos a Liniers, Valle. El intento también de fusilamiento de Sarmiento, de Alfonsín, de Cristina, de Valle, como bien vos dijiste, y a muchos otros héroes los hemos perdido en el exilio, desde San Martín hasta Rosas, inclusive Perón, que va a estar allá 18 años. Y de esto hay que hacerse cargo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos héroes? Conforman un ser medio bicéfalo.
tienen un poco de civilización, son eruditos, saben, escriben, hablan, pero al mismo tiempo también tienen algo de barbarie. Son sacados, son energéticos, son pasionales, son educados y maleducados al mismo tiempo, lo conforman. Y Cristina es uno más dentro de ese eslabón de héroes y heroínas que ha tenido el país y que han logrado representar también al pueblo. El problema que pasa con este minotauro es que de repente viene alguien, cruza ese laberinto, saca su espada y lo quiere matar. Sí, claro. Y una estampita más en el santuario peronista. Pero bueno, la tenemos con vida, cuidémosla. Cuidémosla. Hay mucha gente que la quiere muerta por intereses mezquinos, de adentro y de afuera, ¿eh? De adentro y afuera. Antes dijiste los presidentes que viviste. Yo viví un par más que vos. Y él vivió un par más que vos. Así que tengo un video que lo rasqué de por ahí. Iba por la web, por las redes sociales. Y tomé esas imágenes hechas con inteligencia artificial de los presidentes que yo viví. Mirá vos, si tenés mi edad, o agarrá el tren en el vagón que les toque a ustedes, los que yo viví, y cómo vas a decir, cómo te atreverías a decir que Néstor y Cristina no fueron los mejores. Cristina no tiene ninguna. Espera. Vamos a ir al 07, y en esta Semana de Salta también nos vamos a despedir con un pensamiento del Papa, que es el 02, así que yo me despido primero de los caballeros aquí, pero prepará, Santiaguito, juntos el 07 y el 62. Estuvo Aldo Leiva con nosotros, Joaquín Murias, Rodrigo Lescano, Jonathan Sánchez dirigiendo las cámaras, Lucas Freige acá con el Jimmy. ¿Qué es el Jimmy? No está comiendo un yogurcito, que se fundió la fábrica de Jimmy también, la fundió Milei. No, es la grúa esta, y Santiaguito Cuneo en el BTR. Señores, sea feliz, felices Pascuas, pásela bien, felices Pascuas. Igualmente. Ustedes, me voy a la facultad que me regalan una rosca de Pascua, ¿sabes lo que vale eso? Un tanque de nafta. ¿Puedo comentar? ¿Dónde? Rapidísimo, ¿Qué querés? así un segundo. El lunes a las 11 de la noche voy a volver a hacer un stream, que hace 7, 8 años lo hago, sobre el conurbano bonaerense. ¿Vos hacés el stream? Aguante el conurbano. Te vamos a permitir el chivo. Perfecto. Vas a hablar de conurbano. Es el El leitmotiv tema es del conurbano. programa, exactamente, sí. El ¿Y Gran dónde? Buenos Aires y sus enanitos de jardín. ¿Y dónde se encuentra? Lo pueden ver por YouTube, Ojo con Urba, se llama el canal. Ojo con Urba. Exactamente. Y Bueno. si no, en Instagram, ojo.conurba, donde también aparece el link. Grandísimo Bueno, canal, se hace la competencia. Grandísimo canal, lo sigo. Señores, pásenla bien, felices Pascuas. Vean ustedes en esta sucesión que arranca desde el 58, porque yo nací ahí, desde Frondizi hasta este esquizofrénico que tenemos del presidente. Para ustedes, de todos estos que van a ver, ¿cuáles son los mejores o el mejor o la mejor? Y después el querido Papa Francisco en estas Pascuas. Dale.
Dijo el Papa Francisco: el dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Información.